Bueno, el tema de hoy es síndrome nefrótico. Y para hablar de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico es importante que conozcamos un concepto muy importante, que es el filtrado de proteínas en la orina. Normalmente se filtran proteínas, Leslie. ¿Cómo no? Ajá. ¿Se filtran proteínas? Sí. Exacto. Bien dicho. Exactamente. Normalmente sí filtramos, porque filtrado es lo que pasa a través del glomérulo y es lo que se produce en los túbulos, que está en los túbulos, perdón. El filtrado glomerular. Pero, Oriana, ¿qué pasa con esas proteínas que se filtran? Las reabsorbemos. ¿En dónde, Karime? ¿En dónde? Túbulo contorneado proximal. ¿Cuál es la proteína más grande del organismo? La albúmina. Normalmente la albúmina pasa al filtrado. ¿Por qué no pasa, Fernando? ¿Por qué? Porque está grande, ¿no? Ok, y las que pasan, y las que son más pequeñas, ¿por qué no pasan, Carla? ¿Por qué y dónde se detienen? En la membrana basal, porque tiene sus láminas densas, raras, ¿no? Que tienen cargas. Ok, y las que logran pasar se reabsorben en un 78-80% en el túbulo contorneado proximal. Entonces yo les pregunto, normalmente pudiera existir algún grado de proteínas en la orina. ¿Qué dice el Guyton? ¿Qué dice el 3 Guerres? ¿No? ¿Cuál es su libro de fisiología favorito? Les voy a decir una cosa, chicos. Hay un libro de fisiología que está exquisito, delicatessen, de verdad, así, de verdad, cuando un día quieras repasar algo de fisio. Estoy tratando de recordar el nombre. Pero amo ese libro. Esperen, ay, qué pena que no me acordé. Pero cuando me acuerde les voy a decir el nombre, pero lo amo ese libro. ¿Saben quién vi que lo tiene en físico? Veo que lo tiene el doctor Germán, ese libro, siempre lo tiene. ¿Será que ya terminó el tiempo? Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Pero el punto es, Anita, pudiera existir proteínas en la orina y que sea fisiológico. Sí, pero no detectable. Ok. Efectivamente, como dice Anita, existe algo que se llama proteinuria fisiológica. Esa proteinuria fisiológica es menos de 30 miligramos en 24 horas. O sea, si recolectan tu orina, debe de haber menos de 30 miligramos de proteínas en 24 horas. ¿Ok? Existe otro término que tienen que conocer, el de microproteinuria o también denominada proteinuria leve. Cuando tú tienes más de 30 miligramos, pero menos de 300 miligramos en 24 horas de proteína, se le llama microproteinuria. Y yo te pregunto, ¿la microproteinuria es normal o anormal? A ver, Rafa. Anormal. A ver, ¿Cómo te llamas? Vicente. ¿Anormal o normal? Juan. ¿No hay otro Juan? Es anormal. Pues miren,
Pues no es cierto, de verdad no es cierto, porque pudiera ser, puedes tener microproteinuria, pero lo habitual es que sea transitorio. ¿Escuchen? Transitorio. Hay situaciones en la vida que nos generan aumento de las proteínas, pero en un rango así, microproteinuria. ¿Qué situaciones crees que aumenten las proteínas? O sea, que haya más filtrado de proteínas de lo habitual. Mucho consumo, comer demasiada carne. ¿Qué más? El ejercicio intenso. ¿Qué más? Oriana. ¿Qué significa Oriana? Amanecer dorado. Jesús. Entonces, ¿qué más, Oriana? Los fármacos. Fármacos. Está bien. ¿Qué más? Sí. Igual las infecciones urinarias pueden favorecer que se filtren más proteínas. Dale. Pero la característica es que es lo que dije al principio, transitorio, se quita, no lo sigues teniendo. Creo que cuando hablé de enfermedad renal crónica, creo que se menciona una tabla donde te ponen la clasificación de enfermedad renal crónica según la tasa de filtrado glomerular, y había arriba, si se acuerdan, según la proteinuria. ¿Se acuerdan? ¿La ubican eso en su mente? Pues se ha visto, escuchen, se ha visto que hay una buena correlación de la persistencia de la microproteinuria con una evolución a falla renal. Se ha visto que hay una correlación de que si sigues teniendo proteinuria y no se te quita, ese paciente probablemente desarrolla enfermedad renal, le va peor. Y eso explica por qué el KDIGO, Kadoki, ¿por qué tiene, por ejemplo, esa clasificación de la enfermedad renal crónica basada en tasa de filtrado y proteinuria? Nada más para que me entiendan de que mantener la proteinuria no está muy chido. Y luego tenemos otro concepto que es el de macroproteinuria o proteinuria manifiesta o proteinuria moderada, que es cuando tienes más de 300 miligramos pero menos de 3 gramos en 24 horas. Macroproteinuria, proteinuria manifiesta o proteinuria moderada. Se le llama manifiesta porque esta ya se puede evaluar en una tira reactiva de orina. ¿Sí? Te puede decir que tienes esa proteinuria. Y luego tenemos la proteinuria, escuchen, en rango nefrótico. ¿Sí se dan cuenta que dije rango nefrótico y no dije síndrome nefrótico? Proteinuria en rango nefrótico cuando tienes más de 3 gramos, o sea, 3000 miligramos en 24 horas. Y luego tenemos un concepto muy interesante que se llama proteinuria severa o grave, creo que también le dicen. Mayor a 10 gramos en 24 horas. 10 gramos en 24 horas. O sea, y yo me pregunto, o sea, ¿estás de acuerdo que estás perdiendo 10 gramos de proteínas en la orina al día? O sea, ¿eso les parece chido? No es chido, nada chido. Les quiero enseñar algo, un concepto muy importante. Miren, cuando vieron el video de lesión renal, cuando vieron el video de lesión renal aguda, vieron que hay una causa de lesión renal aguda de tipo glomerular, ¿cierto? Lesión renal aguda, intrínseca, de tipo glomerular. ¿Y qué hallazgos eran característicos para pensar que hay una lesión renal aguda de tipo glomerular?
¿Qué hallazgos? Cilindros eritrocitarios. Cilindros eritrocitarios. Además de eso, ¿qué más podría haber que te sugiera que tienes una afección glomerular? Un eritrocito es así, ¿no? Lo característico es que si tienes una glomerulopatía, una inflamación del glomérulo, puedan haber eritrocitos que se llaman dismórficos. Dismórficos. Si un eritrocito es así, es que lo encuentras así, con formas así todas erráticas, feas, ¿sí? Son eritrocitos dismórficos. O sea, en español, si tú tienes eritrocitos dismórficos, tienes que pensar o sospechar que hay un problema en el glomérulo renal. Lo tienes que pensar. Y otra cosa, hay algo que se llama proteinuria glomerular. Proteinuria glomerular. Porque la proteinuria, yo les enseñé ahorita un concepto de proteinuria, de cantidad. Pero esa proteinuria puede ser por un problema glomerular. O sea, puede ser un problema en el glomérulo o puede ser un problema en el túbulo renal. Entonces hay dos tipos de proteinuria, dos tipos. Tenemos la proteinuria tubular y la proteinuria glomerular. Piensen, ¿cómo podría yo sospechar que es una proteinuria glomerular más que una proteinuria tubular? Parece que no tiene sentido esto, pero sí tiene, porque hay patologías que afectan el túbulo y hay patologías que afectan el glomérulo. La clave está en el porcentaje de proteínas que sean albúmina. Los pacientes que tienen un síndrome nefrótico, ¿qué característica tenían? Hipoalbuminemia, hipo poco, albúmina, proteína albúmina, hemia en la sangre. Entonces tú vas a decir, esa proteinuria tiene que tener una característica, la del paciente con síndrome nefrótico, una característica, no que la mayoría, pero que gran porcentaje de sus proteínas sean de albúmina y no sean otras proteínas. Proteinuria, la mayoría, bueno, más que la mayoría, el punto de corte es que mayor del 40% de las proteínas que tenga el paciente sea albúmina. O sea, tú tienes tu proteinuria, ¿no? Pero si tú evalúas la albuminuria, o sea, si tú, ojo, porque es por sentido común, quiero que me des 2 valores en la orina y tú lo pides. Quiero que me digas las proteínas totales en la orina y quiero saber la albuminuria. O sea, quiero saber además cuánto de todo lo que me dijiste es albúmina. Porque si de todo lo que me dijiste, más del 40% es albúmina, esa es una proteinuria glomerular. ¿Sí? Si las proteínas si la albúmina representa menos del 40% de esa proteinuria, el paciente tiene una proteinuria tubular. O sea que tiene una enfermedad en los túbulos o alguna cosa así. Ok, ese es un concepto. Aquí hay un concepto que no expliqué muy bien, ahí lo voy a definir mejor. La hematuria. La hematuria es a partir de ¿cuántos eritrocitos? Mayor a 4, dice. O sea, 5 eritrocitos por campo de gran aumento es una hematuria. Aquí está. Más de 4 eritrocitos es hematuria por campo de gran aumento.
Si tienes más de 4 eritrocitos por campo de gran aumento, pero no se ve de forma macroscópica, o sea, tú ves la orina y no la ves roja, esa es una microhematuria. Ahí dice, orina no se ve roja. Pero si el paciente tiene más de 4 eritrocitos por campo de gran aumento y además tú ves orina roja, ese paciente tiene una macrohematuria o hematuria macroscópica. ¿Sí? Ok, aquí hay algo interesante. Los eritrocitos que puedes encontrar en la orina, ¿cómo yo sabría si esos eritrocitos son por un problema en el glomérulo o si es por un problema a cualquier otro nivel que no sea el glomérulo? El sedimento urinario. Ajá. Se forma. Pues eso que les dije, si el paciente tiene cilindros eritrocitarios, y eritrocitos dismórficos, es que hasta lo tienen que razonar, quedan dismórficos, alteración en la morfología, porque cuando pasan a través del glomérulo inflamado, cambian su forma y se ven así, vean, hasta aquí le puse la imagen, miren, todos deformes y feos. Hay un punto de corte. El punto de corte es que más del 5% de todos los eritrocitos que hay en tu orina sean dismórficos. Entonces es que tú puedes decir que esa hematuria es de tipo, ¿cómo creen que se llama? Glomerular. Así lo puedes decir. Oye, sí es cierto, tiene hematuria, pero le tienes que preguntar al de laboratorio, disculpa, pero en tu microscopio cuando los viste, ¿qué porcentaje eran deformes? No, pues como un 10%. Ah, güey, entonces esa es una hematuria glomerular. Porque si no, podría ser una hematuria porque se rasgó o lesionó por un lito que estaba pasando por el uretero. Pero ese uretero, cuando se lastime, va a sacar sangre hacia la luz del uretero y lo vas a orinar eritrocitos, pero no van a ser dismórficos, van a ser eritrocitos normales, ¿sí? Y obviamente no va a tener cilindros eritrocitarios, porque el cilindro eritrocitario se da porque el eritrocito pasa del glomérulo hacia la luz tubular y las células tubulares secretan esa proteína, ¿sí? De matriz, que es TAM por SALF. Ok, hasta aquí quiero que tengan bien claros esos conceptos. ¿Los tienen claros? Si hay cilindros eritrocitarios, entonces. ¿Sí es que, perdón? Tiene cilindros eritrocitarios, entonces hematuria tubular, ¿no? No. Ah, bueno, no, ya te entendí. Si tiene cilindros eritrocitarios y eritrocitos dismórficos, es una hematuria glomerular. Si solo son eritrocitos no cilindros, solo eritrocitos no dismórficos, es una hematuria no glomerular. Bueno, ese es como el concepto, hematuria glomerular y ya. A diferencia de que sí cambió el nombre en la proteinuria, que ahí sí era proteinuria glomerular, proteinuria tubular. Quiero que esté claro ese concepto. ¿Estábamos claros? Porque ahí viene lo bueno. Ya que tienen claros esos conceptos, entramos al síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, el dato clínico pivote, el dato clínico principal, the main feature of this syndrome, es los edemas. Los edemas, ¿sí? ¿Por qué crees que se dé este edema, Nanita? ¿Por qué crees que hay edema? ¿Qué es el edema, Carla? ¿Qué es, Carla? No. ¿Qué es el edema?
Al espacio intersticial. Ok, salida del líquido al espacio intersticial. ¿Por qué pasa? Dentro de los vasos y vencen la presión del mismo cuerpo que ejerce para. ¿Pero por qué pasa? ¿Por qué pasa? Por la pérdida de la presión coloidosmótica, ¿no? La pérdida de la presión coloidosmótica favorece que se tienda a salir hacia el intersticio, el líquido. Miren, esa es la teoría más aceptada de por qué hay edemas en síndrome nefrótico, pero no es la única teoría del por qué hay el edema en síndrome nefrótico. Hay otra teoría que se llama del sobrellenado. La vamos a ver. ¿Qué pasó? Ok. Miren, la proteinuria es más de 3 gramos. Ahí dice 3.5, 3 gramos. 3 gramos es una proteinuria en rango nefrótico, es una característica del síndrome nefrótico. A diferencia del síndrome nefrítico, que es el otro síndrome, pero ahí voy a empezar a hablar de él, que te puede dar proteinuria, pero no en un rango nefrótico. O sea, no debe de tener menos de 3 gramos en 24 horas. Bueno, está bien.